Muy buenas tardes, estamos en Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hoy les saludamos con gusto. Marbella Jiménez Medina. Y José Alfredo Irineo Mijangos, docentes de la División de Química. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que se llama nanomateriales biopoliméricos. Y de esto nos va a platicar un especialista que es el doctor Claudio Martínez Pacheco, el cual ya se encuentra con nosotros aquí. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Pues este tema es muy importante y doctor, que usted también es docente de la División Académica de Química, platíquenos de su formación. Sí, claro. Mi formación es Ingeniería Química. Tengo un posgrado también en Ciencias en Ingeniería Química y otro en Ingeniería de Hidrocarburos. Esa fueron la maestría, y el doctorado fue en Ciencias en Ingeniería. ¿Dónde estudió, doctor? La licenciatura y los posgrados del Tecnológico de Minatitlán y otro en Orizaba, y el doctorado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy bien. Pues precisamente especialista en este tipo de temas y nanomateriales biopoliméricos. Usted tal vez en su casa se está preguntando, ¿y eso qué es? ¿No? Pues vamos a descubrirlo con él. Y precisamente, doctor, ¿qué son los nanomateriales para empezar? Y luego le damos el apellido de biopoliméricos. Ok, bueno, los nanomateriales son aquellos que tienen una dimensión en la región nano, que es una 1.000.000.000ª parte de un metro, un nanómetro. Entonces son partículas muy pequeñas que no podemos observar a simple vista. Por eso, haciendo una analogía de una nanopartícula con por ejemplo, el virus, el tan famoso virus del COVID-19, está en esa región, de la región nano. Es un virus muy pequeño, por eso con las gotas de saliva, que también son microscópicas, y iban muchos, y entonces por eso hubo esa diseminación tan rápida, porque era tan pequeño y fue algo difícil de controlar al inicio. Entonces los nanomateriales son materiales muy pequeños que podemos, hay varios métodos para obtener nanomateriales, físicos, químicos y biológicos. Entonces, normalmente se utiliza ya sea una alta temperatura, o se usa también se someten a presión los materiales gruesos que se transforman en nanomateriales. Entonces, así es como podemos obtener materiales también de la parte biológica a través de bacterias, hongos, levaduras. Pueden producir también nanomateriales, pueden ayudarnos a producir nanomateriales. Ok, y prácticamente estos nanomateriales, para producirlos, ¿necesitaríamos equipos especializados? Dependerá del método de síntesis, pero hay métodos de síntesis químicos muy sencillos, donde con tener un vaso de precipitado con agua destilada y un poco de reactivo, y dándole un tiempo de proceso de síntesis que se denomina, y a cierta temperatura, podemos llegar a obtener un nanomaterial. O sea, sería un método muy sencillo, que es, por ejemplo, el método Sol-Gel, que se conoce un método Sol-Gel, donde podemos obtener o ya sea un gel o una solución. Entonces, ese es un método muy sencillo y muy ocupado para la fabricación de nanomateriales. Prácticamente necesitamos materiales muy sencillos que nos pueden llevar a que ya estemos trabajando nosotros y con nanopartículas. Sí, exactamente. También. Así es, maestro. Bueno, y investigando un poquito acerca de los nanomateriales biopoliméricos, pues leía yo acerca de que son un campo emergente que combina la nanotecnología y materiales sustentables. Maestro, ¿nos puede hablar un poquito acerca de ello? Sí, claro. Ya en el ámbito de los biopolímeros, por ejemplo, lo que obtenemos, lo que conocemos todos de aquello lo que observamos en medio de los huesos, por ejemplo, de los huesos de res o de algún animal, eso que vemos ahí es colágeno.
Entonces eso, después de un procesamiento, haciéndole una modificación química, a eso podemos obtener nanomateriales a base de colágeno, por ejemplo. También podemos utilizar las escamas de pescado, y después de un proceso también de modificación química se puede obtener, se obtiene un gel, el cual nos puede ayudar para fabricar materiales biodegradables, por ejemplo. Y también uno muy usado últimamente es la nanocelulosa, por ejemplo, la cual se obtiene, por ejemplo, de la biomasa vegetal, de todos esos residuos de jardín o de frutas. Podemos llegar a obtener celulosa, la cual ya en esa región nano pues es más resistente que el acero y puede ser también conductiva, entonces puede ser un conductor. Entonces por esa razón pues ahora últimamente es más estudiado o se están enfocando a ese tipo de materiales sustentables, pues que donde quiera podemos obtener, digamos, el precursor, pues si lo vemos de esa manera. Nada más que obviamente pues bueno, hay que conocer un poco de los procesos del procesamiento. Sí. Doctor, aquí para que también las personas que nos están viendo o escuchando vayamos acortando prácticamente este tema. Estamos hablando de partículas muy pequeñas, por sí. Eso la nomenclatura de nanomateriales. Sí. Ahora, la parte de biopoliméricos ya nos está indicando aquí que son extraídos de la naturaleza. Así es, biopolímeros. Exactamente, entonces podemos entender que están los sintéticos. Así es. Y estos aparecen como una alternativa más natural. Sí. ¿Y qué ventaja tendríamos ahí? Bueno, la ventaja es, con respecto a los sintéticos, es, por ejemplo, bueno, obtenemos el material, ya sabemos que, por ejemplo, los polímeros sintéticos provienen del petróleo crudo, pues. Sí. Entonces, y estos provienen de seres vivos, ¿no? Entonces, obviamente, si sopesamos en la efectividad o en el costo, pues quizá sean relativamente similares. Sin embargo, ya después de su uso, por ejemplo, una bolsa de plástico sintética, sí. Si yo la pongo a degradar, pues va a tardar una decena de meses, probablemente, claro. o años. Sí. En cambio, si yo pongo a degradar al mismo tiempo una bolsa creada con biopolímeros, pues se va a degradar en semanas, ¿no? Va a volver a parte, claro, que en el procesamiento también se usan un poco de sustancias químicas, pero sí. La mayor parte de la estructura que queda es natural, entonces va a ser más fácilmente biodegradada, ¿no? Por la naturaleza. Básicamente tenemos aquí la ventaja que también el impacto al medio ambiente se está minimizando. Sí, eso sería uno de los puntos a favor que tienen los biopolímeros en la actualidad, que son más amigables con el ambiente, o sea, provienen ya de material al cual nosotros quizá ya no le estamos, o bueno, algunos desechos, y los revalorizamos, generando productos que pueden tener otro uso y mejorar algunos procesos, por ejemplo. Muy bien, agradecemos su respuesta. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las aplicaciones de estos materiales biopoliméricos? Ok, entonces, por ejemplo, los materiales biopoliméricos actualmente se han estado haciendo pruebas para la recuperación mejorada del petróleo, precisamente. Ya, como es sabido, se ha comentado pues que hoy en día en el mundo petrolero pues ya está yendo a la baja a nivel mundial, ¿no? Supuestamente, pero aún así hay mucho petróleo allá en el subsuelo que no ha sido extraído. ¿Por qué? Porque no hay todavía la tecnología, pero de los campos maduros que se conocen precisamente, quiere decir que todavía tenemos crudo allá en el subsuelo. Entonces, ¿qué se hace? Se preparan algunos materiales con esos biopolímeros para mejorar precisamente la extracción de ese crudo remanente todavía. Sí, doctor, ¿eso es lo que le llaman recuperación secundaria de hidrocarburos? Mejorada. Mejorada, sí. Ok.
pero de alguna manera estamos hablando de pozos que tuvieron un tiempo de producción. Exacto. ¿Sí? Y que pues, por las mismas condiciones del pozo ya no es redituable seguir extrayendo con el método que se está extrayendo, ¿no? Exacto. Y tenemos aquí entonces una alternativa. Así es, damos como que con esos materiales podemos mejorar la situación allá en el subsuelo, y entonces el crudo que está entrampado todavía pues permita, o sea, ayudemos a que salga, pues, ayudemos a que él fluya, y entonces pues sí, ciertamente pueden ser procesos todavía considerados costosos, pero van a mejorar la productividad petrolera, pues. Sí. Doctor, aparte de la industria petrolera, ¿en qué otras industrias de alguna manera se está trabajando ya con biopoliméricos? Pues también, por ejemplo, se están fabricando en algunas regiones, por ejemplo, bueno, ya sabemos que para la industria petrolera se utilizan a veces localizaciones remotas, entonces han estado fabricando, por ejemplo, generadores con nanomateriales a partir de esos biopolímeros, por ejemplo. También se han estado fabricando sensores de gas biodegradables o microchips biodegradables con estos materiales biopoliméricos. Entonces, esa es la aplicación que se le ha estado dando últimamente a esos materiales. Muchísimas gracias, maestro. Pues vamos a una pausa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Sintonía UTAP. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2. Código postal 86288, Centro Tabasco, México. Pues ya estamos de vuelta aquí con el doctor Claudio, y bueno, algo que también nos interesaría mucho saber es cómo esto es aplicable en el campo de la medicina. De la medicina, ok. Sí, también algunos de estos nanomateriales, o bueno, estos biopolímeros en los cuales se fabrican, también pueden servir, por ejemplo, para la entrega de drogas, o sea, de fármacos. Se pueden fabricar pequeñas esferas, por ejemplo, con alginato o algunos otros materiales provenientes también de estos materiales biopoliméricos, y se pueden hacer entregas de fármacos localizadas, pues. Por ejemplo, eso se ha estado estudiando mucho para cuando hay algunas células cancerosas de muy difícil acceso. Entonces se ha estado haciendo pruebas con ese tipo de materiales. También se han estado fabricando pues microrobots o nanorobots, tratando de emular pues el flujo sanguíneo, y también para hacer la entrega de fármacos, o en dado caso que ellos puedan, aparte de dejar el fármaco, si hay algún objeto extraño, puedan tomarlo, encapsularlo y extraerlo, pues, llevarlo fuera del cuerpo por alguna de las partes que podemos hacer, digamos, excretamos, ¿no? Los materiales. Entonces han estado haciendo pruebas. Qué importante. Yo no sé ustedes ahí en sus casas o en el lugar donde están, cómo se lo están imaginando. Yo me puse prácticamente a imaginar cuando el doctor decía esa entrega. Dije, como es una entrega a domicilio, ¿no? Sí, directamente a un órgano, directamente a unas células, y viajando, cuando decía microrobot, viajando estas partículas tan pequeñitas que pueden ser manipulables y llevarlas directamente a un órgano, llevarlas directamente a una situación de nuestro organismo y poder curar desde ahí, ¿no? Se me hace extraordinario, maestra Marbella, el hablar de la medicina, usando ya este tipo de sustancias, sí, y hablando también de que son biodegradables. Sí, también. Y es otra parte que decíamos, ya hay una ventaja con el impacto al ambiente
en cuanto a cuando ya dejan de utilizarse. Pero ahorita si hablamos de seres vivos y hablando de seres humanos, en la medicina, qué gran uso tiene, ¿no? Extraordinario. Sí, eso se ha estado manejando. También, no sé si han observado, pero hay algunos medicamentos que traen una capa entérica y dicen nanomateriales, o sea, ya también a los medicamentos le están poniendo materiales, y algunos de ellos ya son también bio, o sea, son generados con biomateriales, pues. Entonces ya digamos que esta parte del avance tecnológico pues está en ese camino, pues claro que todavía quizá pues no sé, la industria farmacéutica, por ejemplo, pues esté haciendo pruebas, ¿no? O investigaciones todavía para mejorar y evitar precisamente reacciones secundarias, ¿no? de estos materiales. Sí, y fíjese, también pensando en la parte ambiental, hay muchos contaminantes que están, por ejemplo, en el aire o en el agua, o en el mismo suelo, que a veces es difícil, sobre todo en suelo, se va el contaminante a través de las mismas capas del suelo y se conduce a través también del agua que fluye ahí. Y a veces ya cuando un contaminante cae a esos niveles, y ahora cómo lo extraemos, cómo lo eliminamos de ahí, y estoy pensando que también pueda tener una aplicación en sí, este tipo también de situación. con ese tipo de materiales, bueno, ahí ya podemos tener una membrana, por ejemplo, se pueden fabricar membranas con materiales biopoliméricos. Y en su caso ya se ha probado también que algunos materiales como óxidos metálicos, semiconductores, hacen una fusión y se le llama nanocompuesto o nanocomposito. Entonces esa membrana podemos ponerla o sumergirla en agua contaminada, sí. Y entonces por acción del material y algunas veces por acción de la luz solar o luz ultravioleta se ayuda a la degradación de esos materiales contaminantes. Claro, no al 100%, pero se reduce un 70-80%. No, claro, ya eso, entonces digamos que podríamos llevarlo a los límites permisibles que la ley mexicana igual nos solicita. O sea, pueden ayudarnos a eso. O sea, el mundo nano es maravilloso, solo que... Ya nos estamos emocionando nosotros sí, también. Entonces... el mundo de los nanomateriales, o sea, ¿por qué esa parte? ¿No? ¿Por qué el mundo nano es tan importante? Porque en ese escala nano, obviamente las características y propiedades de los materiales se potencializan, entonces claro. Cambian. Por ejemplo, bueno, hablando de un nanomaterial como el oro pues todo el mundo conoce el oro, ¿verdad? Entonces es un material que no es magnético y que tiene un color amarillo, a simple vista, pero cuando se obtienen nanopartículas de oro, cambia sus propiedades, es magnético, es rojo, y también se usa como trazador para buscar células cancerígenas. Entonces, cambian pues sus propiedades. ¿Sí? Excelente. Oiga, doctor, y usted que nos ha traído este conocimiento y lo ha compartido con nosotros, ¿qué experiencia tiene ya en el trabajo en laboratorio, en su formación con estos nanomateriales? ¿Ha trabajado algo? Sí, parte de eso fue en la tesis doctoral, el fabricar nanomateriales, bueno, pero estos son nanomateriales inorgánicos semiconductores, con los cuales, me permitió desarrollar un pequeño sensor o detector de gas sulfídrico. Entonces se hizo... normalmente los nanomateriales, si los tenemos en solución, es como si hubiéramos una botella de agua, o sea, no se observa nada, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando estos se le llama depositados sobre un sustrato, pues ya entonces ellos ahí ya entonces podemos observarlos a través de un microscopio electrónico. Okay. Entonces yo lo que hice fue depositar óxido de zinc en solución sobre unos pedazos de PET. Entonces, digamos que eso es una película, sí. Y eso me sirvió como un sensor para ver cómo es un semiconductor con la presencia del aire ambiental o del gas, tenía una variación en su resistencia eléctrica. Entonces eso nos permitió ver o probar
que el nanomaterial era, pues sí tenía una respuesta, ¿no?, en presencia del gas. Entonces, bueno, por eso le digo que es un mundo maravilloso, porque algo que uno no observa, sí, o que no puede ver a simple vista, puede trabajar o actuar de una manera, y bueno, puede durar mucho tiempo, ¿no?, también en nanomaterial. Claro. Doctor, ¿qué otras aplicaciones quisiera usted probar? ¿Qué otras inquietudes tiene con los nanomateriales? Por ejemplo, últimamente se ha estado trabajando, o bueno, ha estado viendo en la literatura, que por ejemplo para fabricar nanomateriales podemos usar, por ejemplo, granos de café, como si hiciéramos café. Sí. Ese líquido que es café, o sea, como si fuera una bebida, mezclamos un poco de precursor de algún, no sé, bueno, yo que usé más óxido de zinc, algún precursor de óxido de zinc, sí, lo ponemos a reaccionar un tiempo a una temperatura y con eso voy a obtener nanomateriales, por ejemplo. Sí. Otra que también hemos estado viendo y que bueno, que también estamos tratando de probar aquí en la división, eso es algo nuevo, es a través de la biomasa vegetal, como por ejemplo, biomasa, estamos hablando de trocitos de piña. Ajá, okay. Trocitos de piña con agua destilada y licuado, ponerlo en un reactor que se llama hidrotermal, que es como, si hacemos una analogía, es como una olla de presión, donde, bueno, todo el mundo conoce una olla de este tipo, donde pone o hace la preparación de alimentos, sí, en casa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese sistema? Está a una temperatura y a una cierta presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa biomasa? Transformarla en nanopartículas de carbono, para obtener puntos cuánticos de carbono. Entonces, son algunas aplicaciones que se pueden obtener también con lo que es la cupra del coco. Si uno lo carboniza, obtiene uno nanocarbones, nanomateriales a base de carbono. Y con, sí, las excelentes características que tiene el carbono, digo, ya me imagino los usos que se le puede dar, ¿no? Entonces, precisamente esas nanopartículas, por ejemplo, de carbono, se pueden usar, ya hablando del ámbito petrolero, para mejorar la rheología de los fluidos de perforación, por ejemplo. Entonces son algunas de las aplicaciones también que podemos darle a esos nanomateriales. No, pues excelente. Así es, excelente, doctor Claudio, y vemos cómo el mundo de los nanomateriales es algo muy prometedor en todas las áreas o en muchas áreas de la ciencia, ¿verdad? Muy interesante el tema de hoy, y pues nos vamos a despedir. Este es su programa Reacción Universitaria, aprendiendo e enseñando con química. Nos vemos, hasta la próxima. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP.